Bien, chicos, último tutorial en esta cuestión de lo que sería el caballo. Ya están todas las piezas, vamos por el último. El caballo va a ser algo como esto, va a ser algo más sencillo. Y bueno, empecemos. Lo vamos a trabajar por piezas, ¿no? No lo vamos a trabajar en una sola pieza porque necesitamos una forma más recta, ¿no? O bueno, más plana. Entonces nos vamos a ir al modo editable y vamos a borrar todos estos elementos. Recuerden, es disolver vértices. Y esta va a ser la base. ¿Ok? Entonces regresamos al modo objeto. Shift S. Cursor, cursor do selected. Y aquí Shift A. Y agregamos un cubo, ¿no? Entonces ya que tenemos este objeto, bueno, vamos a, en este caso, presionamos la tecla 3 y vamos a achicarlo de forma en el eje Y. Entonces recuerden, Scale con S y Y. Lo bajamos un poco y ahora lo escalamos solamente en el eje X. Recuerden, S y X. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos al modo editable. Y vamos a darle esta forma al caballo. Em, Vamos a empezar a trabajar a partir de formas rectas. Y luego a partir de ahí vamos a empezar a modificar. Entonces, seleccionamos el modo vértice para selección. Y empecemos a trabajar, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar mucho lo que es la rotación. Entonces, primero vamos a escalarlo. Y vamos a escalarlo siempre en el eje X. Siempre. Tenemos que bloquear siempre en el eje X. Y vamos a rotar siempre en el eje Y. Entonces, cuando nosotros extruyamos, vamos a estar extruyendo y rotando. Y si lo requerimos, vamos a ir moviendo y escalando. Vuelvo a extruir. Y volvemos a rotar. Y a mover si es necesario, ¿no? Y escalar en dado caso. Bueno, recuerden, hay que escalar siempre en X. Entonces vean cómo aquí cometí el error de escalar sin verificar eso y vean cómo se achica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si llegamos a errar, bueno, hay que volver a empezar, ¿no? Entonces escalo, digo, extruyo, roto, muevo y escalo siempre en el eje X. Y verifico, ¿no? Entonces extruyo, roto sobre el eje Y. Y voy a extruir última vez hacia arriba. Y voy a escalar en X, recuerden. Y voy a mover, a rotar con R, recuerden.
Y bueno, vamos dándole forma a nuestra pieza. Y así voy trabajando. Recuerden escalar siempre en X para que no tengamos el problema, ¿no? De que se vaya a mover de una manera que no necesitamos, ¿no? Y bueno, vamos rotando y vamos dándole forma a la pieza. Si ustedes sienten que no se va teniendo forma, es normal, ¿no? Vamos a ir trabajando esto, pues, poco a poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo escalar en Y. No, no escalen en Y. Cuando nosotros lleguemos a este punto donde necesitemos mover un poco más, lo que vamos a hacer es seleccionar, teniendo ubicado este botón, recuerden. Y lo que hacemos es ir desplazando. Entonces seleccionamos con A y seleccionamos con B y vamos moviendo, ¿no? Recuerden Alt. Oh, bueno, no se puede. Lo que vamos a hacer es seleccionar por cara y volvemos a extruir. Roto. Y vuelvo a mover. Y bueno, checo el tamaño también. Debe de tener un tamaño muy parecido al de la torre. No nos vayamos a pasar. Y por último, pues escalamos en X, ¿no? Rotamos. Y bueno, aquí viene la parte donde vamos a empezar a dar forma. Ya tenemos el conjunto, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar a mover. Para mover vamos a hacer varias cosas. Entre ellas, empezar a trabajar únicamente con vértices. Y ir seleccionando en grupos de dos, ¿no? Entonces para empezar a dar, por ejemplo, ese movimiento curvo, pues vamos a desplazar. Entonces aquí tengo esta parte. Hago lo mismo con esto. Y voy desplazando, ¿no? Con esto voy a darle un tipo de, bueno, de acomodo más correcto para ir dándole cierta forma a mi pieza.
Entonces, chicos, ustedes pueden ir acomodando su propia pieza de la forma que ustedes lo requieran para que tengamos ciertas formas, ¿no? Entonces ya llegamos a esta parte. Y bueno, en esta parte ya vamos a empezar a trabajar distinto. Damos como esta forma, ¿no? A nuestra pieza, que es como un gancho, ¿sí? Entonces va quedando así nuestra pieza. Aquí lo que tenemos que hacer es irle dando esa forma. Y cuando llegamos a esta parte, bueno, detectamos que hay como ciertos bordes. Entonces esos vamos a empezarlos a trabajar. Esto vamos a bajarlo más. Y vamos a empezar a crear nuevas líneas. Y a partir de ellas vamos a estar modificando pues esta forma que nosotros requerimos. Y así voy agregando líneas. Entonces voy a pausar el video para aumentar el número de nodos y que a ustedes no se les haga tedioso, porque sí va a ser un proceso un poquito largo. No de horas, pero sí de bastantes minutos en los que no voy a tener nada que decirles y no quiero que se aburran. Entonces, voy a pausar el video y cuando ya tenga todos los nodos, bueno, les explicaré o les haré una explicación un poquito más concreta de lo que hice para que ustedes vayan viendo qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, pausamos tantito el video y estamos bien, estamos de regreso. Bueno, ya tenemos aquí la forma del caballo y pues les voy medio explicando, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Lo que queremos es dar la forma. ¿Y por qué queremos dar únicamente la forma? Y no nos preocupamos si está redondo o algo así. Bueno, simple. Porque cuando nosotros acabemos de hacer esto, nosotros vamos a manejar el Subdivision Surface y por ende pues este nos va a dar esta forma. Y si nosotros no lo quisiéramos así, simplemente lo dejamos en flat para que mantenga estos bordes, ¿no? Que a mí en lo particular me gustaron. Bueno, aquí vamos a manejar eh, dos cosas. La primera es que necesitamos hacer este copetillo que tiene por acá. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Una de ellas es extruyendo desde la parte superior. Para eso lo que tendríamos que hacer es crear, bueno, pues dos líneas a partir de este centro, ¿no? Entonces, bueno, pero quedó en explicarles. Eh, nosotros vamos a, o bueno, vamos a crear la mayor cantidad de líneas posibles que me permitan crear el objeto como tal. No importa que sean muchas o que ustedes sientan que son muchas, lo que nosotros necesitamos es dar ese efecto a nuestra pieza, ¿no? Entonces, si tuvo que hacer muchísimas, bueno, está bien, no pasa nada. Y y tenemos nuestra pieza, ¿no? Que sería sería mi caballo.
Y pasamos a hacer lo siguiente. Fíjense, y necesito que pongan mucha atención. Nos vamos a presionar la tecla 3. Vamos a presionar control más R y recuerden que me aparecen estas líneas, ¿no? Seleccionamos esta parte y creamos. Control R y del otro lado y creamos. Ahora utilizamos nuestra cuadrícula para verificar los tamaños. Serían 2 y de este lado tendría que llevarlo un poco más para acá. Y bueno, tendría ya 2 líneas. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo, lo que voy a hacer es seleccionar de dónde a dónde quiero sacar ese copetón, ¿no?, que tenemos de este lado. Entonces vamos a seleccionar a partir de caras. Y vamos a ver qué tanto nos permite el programa extruir de esta manera, porque igual tenemos que extruir de maneras separadas. Entonces vamos a verificar eso. Y aquí yo tendría que ir subiendo y modificando de manera que yo requiera, ¿no? Entonces aquí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escalar el resultado, pero en el eje Y únicamente. De tal manera que me quede algo así. Incluso si yo quiero elevarlo, lo elevo, si no, aquí mismo lo dejo. Y esta es la forma que me da, ¿no? Entonces yo aquí mismo, a partir de la selección por vértices, yo puedo ir modificando el resultado. Si yo quiero subir un poco más algunas partes, yo puedo irlo trabajando, ¿no? Entonces tendría yo esta pieza. Y bueno, vamos a ver cómo se vería, porque aquí es importante ubicar cómo se va a ver ya al final, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta pieza y lo que vamos a hacer es agregar un modificador que ya hemos dicho, Subdivision Surface. Y así quedaría mi caballo, ¿no? A partir de esta forma. Todavía faltan sus orejas. Y bueno, nosotros podemos agrandar más esta parte si es que así lo deseamos. O modificar cualquier parte en la parte superior. Pero en este caso lo que vamos a hacer es achicar esta área, ¿no? Y vamos a quitar el Subdivision Surface. Y vamos a bloquear un poco esto. Entonces, vamos a ver que yo puedo, en este caso, seleccionar estas piezas de abajo, por ejemplo. También tengo la herramienta C de selección que me permite seleccionar estas caras por individual. Con el scroll yo voy a aumentar o hacer más pequeña esta parte, dejar de seleccionar con botón derecho y voy a escalar. Voy a escalar en el eje de las Y's. Y esta debe de ser la parte más delgada, ¿no? De ahí nuevamente me pongo en el 1. Y lo que voy a hacer es igual a para deseleccionar y C. Y hago más pequeño mi scroll para poder seleccionar la siguiente línea. Para deseleccionar, si es que me pasé, es con el botón del scroll. Damos clic con el scroll. Recuerden que el scroll también, aparte de girar,
podemos dar clic. Entonces tengo esto, control 3, desactivo esto para poder ver y voy a escalar nuevamente en Y. Igual y yo decido que digo, bueno, esto de la parte de abajo debería de estar más marcado, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a seleccionar y escalo. Siempre marcando, o más bien siempre asegurándonos de que sea en el eje de las Y. Si no hacemos eso, nos vamos a meter en una bronca de formas. Entonces hay que tener mucho cuidado y también tener seleccionada esta parte, porque si no, también cuando nosotros veamos ya acabamos según, y lo único que hicimos fue acabar una parte y la otra ni siquiera la avanzamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y así voy escalando siempre en el eje de las Y. Voy utilizando mis vistas para ir trabajando esta parte. Ahora siempre, bueno, en mi caso yo acostumbro con trabajar con música que me gusta. Entonces eso también te aliviana un poquito. Traten de poner música que no sea tan locochona, porque estos trabajos son de tiempo. Y a mayor tiempo trabajes, más estresante puede llegar a ser, ¿no? Entonces, pues pónganse unas melodías así buenas, que a ustedes les agraden. Y diviértanse trabajando, que a lo mejor es muy cruel de mi parte decirlo, pero la verdad es que pues diviértanse, ¿no? Y bueno, por último, lo que vamos a hacer es sacar la parte de las orejas, ¿no? Estos piquitos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a ver primero cómo se ve. Con mi Add Modifier, Subdivision Surface. Vamos a darle dos vistas. En este caso prefiero dejarla en una. Igual hay que trabajar un poco más en la parte de este hocico, porque parece otra cosa y no caballo. Entonces voy a ir moviéndolo. Hasta que vaya teniendo cierta forma que yo requiero, ¿no? Y recuerden que si yo quiero marcar ciertas formas muy rectas, lo que necesito hacer, como por ejemplo aquí, que yo quisiera que esto fuera muy recto, es crear una nueva línea en esta parte y bajarla. Y con eso ya logro que esta área sea más recta. Ahora, recordemos que cuando nosotros activamos este botón de enable, nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar un tanto. En este caso voy a seleccionar todo esto. Y cuando nosotros decidimos mover el objeto, y nosotros tenemos habilitada esa opción, cada movimiento que nosotros hagamos, cuando yo presiono G, por ejemplo, me aparece esta bolita, ¿ya vieron?
Entonces, esta lo que va a hacer es mover los objetos que estén cercanos. Entonces yo puedo agrandarlo para que se mueva todo o disminuirlo para que se muevan solo algunas partes. Ahora en lugar de que eso sea delgado, voy a hacerlo más grueso. Porque me gustaría que fuera más grueso. Digamos por capricho, me gustaría o quiero ver cómo se ve. Y para esto me estoy ayudando mucho de esta herramienta de selección que les dije que era la, la C. Aquí voy a escalarlo en el eje de las Ys. Pero tenemos que desactivar esto, ¿no? Porque si hacemos eso, automáticamente se empezarían a mover las demás piezas. Lo voy a dejar así. Como si tuviera un peinado punk. Lo voy a escalar incluso un poco más. Y por último lo que voy a hacer es crear nuevas líneas en estas áreas y las voy a subir. Y en la parte de abajo también. Y así es como se vería mi pieza de ajedrez, mi caballo, o cómo se empezaría a ver mi pieza. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, pues de aquí del centro, que se viera un poquito abultadito, ¿no? Ay Dios, me equivoqué. Bueno, vamos a seleccionar con Alt esta área. Y lo que voy a hacer es presionar Control 3 para verlo de frente. Y voy a escalarlo en Y. De tal manera que esa pieza o que esa parte salga. Y así se vería mi pieza. Mi caballo, ¿no? Ahora igual ustedes dicen, bueno, yo quiero que se vea más grueso en la parte de abajo. Y para esto, ahora sí vamos a usar nuestra... Vamos a ocupar esto. Y vamos a hacer activa esta parte. Vamos a activarla. Y le decimos que lo escale en el eje de las Ys. Y voy a aumentar mi scroll. Y con eso, yo estoy aumentando únicamente la parte de abajo. Y no tengo que seleccionar todo. Vean cómo solito se empezó a abultar de la parte de abajo. En este caso, algo pasó con esta área. A lo cual yo me tengo que poner a checar qué es lo que fue. Igual y se combinaron algunos nodos.
Y lo único que hay que hacer es verificar qué pasó, ¿no? Y es que aquí se abultan muchos nodos, incluso vean como este. Debería de quedar hacia afuera. Vamos a sacarlo un poquito. Igual que este de aquí. Y este de acá. Y bueno, este también, ¿no? De tal manera que no se nos hagan esos abultamientos que, bueno, no son agradables a la vista. Ahí está. Entonces, bueno, no hemos acabado. Para acabar mi caballito me faltan como que esas orejitas. Y bueno, esto es divertido. No sé ustedes, igual ya se aburrieron, lo siento. Podemos quitarle el smooth si así lo deseamos. Que se queden flat. Y también se ve bastante bien, ¿no? Entonces vamos a sacar las orejas. Me voy a modo editable. Ya esto es lo último, lo prometo, muchachos. Voy a desactivar esta parte. Y vamos a seleccionar estos. Y vamos a extruirlos. Los voy desplazando. Voy a rotarlos sobre el eje de las yes. Y finalmente a cada cara la voy a desplazar. Hacia un lado. Y ahí tendría mi pieza del caballo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, bueno, fue un proceso bastante tardadito. Yo incluso aquí puedo aumentarle las subdivisiones si así lo requiero. El problema es el smooth. Cuando yo meto el smooth, bueno, aquí me gusta cómo se ve, la verdad se ve bastante bien. Con dos subdivisiones. Me agradó. Entonces, yo así lo voy a dejar y voy a crear, bueno, en este caso, primero los voy a vincular y voy a verificar que mi caballo quepa dentro de mi tablero, ¿no? Porque igual y quedó enorme. Entonces vamos a verificarlo. Recuerden, selecciono esta pieza, selecciono la de abajo, control P y Object. Entonces ya tenemos unidos. De ahí voy a rotarlo en Z en 90 grados. Y voy a empezar a desplazar mi pieza a donde le corresponde ir. Un poco más para atrás. Y voy a duplicarla. En X. Ah, caray, quedó muy abajo.
cuenta. Control 1. 1, control 1. Si era control. Perdón, estoy ahí pensando que era la vista. Vista hacia atrás. Voy a dar control 1. Sí, no sé por qué no funciona en el teclado. Nada más para acomodarlas. Y vean qué bonito. Tengo mi tablerito de ajedrez. Finalmente voy a copiarlas hacia el otro lado. Teniendo seleccionado todo. Todo. Voy a darle Shift D. Eje de las Y's. Las voy a acomodar donde requiero. Y ya que estoy aquí, voy a presionar Scale en Y -1. Y finalmente voy a seleccionar el material, que sería este material. Blanco, bueno, en su caso debe decir negro, en mi caso pues me distraje y no le puse el material correcto, el nombre. Está como blanco 01. Y, una aclaración. La reina siempre va en su color, no el rey. En el tablero de ajedrez, la reina es la que se acomoda en su color. Entonces, si la reina es blanca, va en cuadro blanco. Si el rey es negro, más bien, si la reina es blanca, va en cuadro blanco. Si el rey es blanco, va en cuadro negro, ¿no? Y viceversa. En el caso de la reina, va en cuadro negro y el rey en cuadro blanco. Y vamos a ver, bueno, cómo se ve en mi tablero de ajedrez ya con las piezas completadas. Vamos a hacer un pequeño render. En mi caso voy a desplazar un poquito las luces hacia arriba. No me gustan que estén tan abajo. Siento que le dan mucho reflejo al objeto, ¿no? Entonces, bueno, esto quedaría más o menos así. Y bueno, checo la temperatura de mi diodo, que es el que más se calienta en las computadoras. Siempre va a ser el diodo el que se va a estar calentando más rápido. Y vean qué hermosura. La verdad no esperaba que quedara tan bien ese caballo. Entonces, por lo menos el tablero tiene demasiados reflejos. Pero da como esa sensación como de mármol, ¿no? Aquí lo importante es que analicemos el tiempo de render. Recordemos que ahí sí depende mucho de la calidad que nosotros querramos darle. En este caso, pues la calidad me parece que no es tan alta. No, sí, es un poquito alta. Ustedes al final, en su proceso, no van a terminar rendereándolo. Pero lo ideal es que, bueno, no rendereándolo así, si van a sacar el video, un video normalito. Pero bueno, esas son nuestras piezas de ajedrez. Pienso o considero que ya están todas las piezas listas para hacerse en los tutoriales. Ya nada más. Entonces, bueno, espero que acaben su trabajo. No quiero el render, solo quiero ver las piezas ya terminadas en Blender. Y este sería... Vamos a guardarlo para poderlo ver en pantalla completa.
¿Dónde lo guardo? Vamos a ver, documentos, C, users, image, ¿dónde estas imágenes? Pictures, y aquí vamos a ponerle como ajedrez. .png, salvar como imagen. Y aquí estoy, ajedrez. Y aquí estaría mi archivo terminado, ¿no? Bueno, mis piezas terminadas. Entonces, pues espero que les quede bien, que le echen empeño. Y nos vemos el siguiente viernes en clase. Pásense un excelente fin de semana, chicos.